Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos de Dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas. Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora de Unity Triangle Español en Raleigh, Carolina del Norte, y Revana Quintana de Unity on the Bay en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo, para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual. Muy buenos días a todos, saludos y muchísimas bendiciones. Bienvenidos sean al encuentro espiritual. Este es un programa del movimiento Unity que actualmente manejamos desde 2 ministerios. Yo soy la reverenda Ana Quintana, Revana, y siempre me acompaña aquí un ser de gran luz al que admiro y aprecio mucho, que es quien. Osvaldo Mora desde Unity of the Triangle en Raleigh, North Carolina. Y hoy estamos con el mismo background, estamos más sincronizados en ese color de atrás. Qué bueno, Osvaldo, y qué bueno que podemos estar otro domingo más aquí compartiendo bendición. Estamos ya de lleno en la nueva serie Lecciones acerca de la verdad, basada en el libro del mismo nombre de Emily Cady, la doctora Emily Cady, que a final del siglo XIX escribe este libro. Impacta de sobremanera a Unity, pues parte de la filosofía, y que en cualquier templo o centro Unity, esto es como quien dice uno de los textos básicos. Y es bueno revisar estos conceptos básicos, sobre todo cuando hay personas que acaban de llegar a este espacio y que quieren aprender más de la filosofía de Unity. También es valioso para aquellos que llevan mucho tiempo, que volvemos, y hablo por mí, en mi caso mismo, que volvemos a oír un concepto básico
pero al nosotros tener otro entendimiento espiritual, lo vemos con nuevos ojos. En estos días yo estuve hablando en el servicio de inglés y una de las cosas que habíamos discutido en el primer programa sobre esclavitud o libertad, o una cita de Emily Cady que decía que toda victoria espiritual se gana en el silencio. Oye, en Unity hablamos del silencio, existe Silent Unity, es parte de nuestra práctica. No obstante, yo creo que oír eso fue refrescante también cuando oímos que Dios se comunica a través de la inspiración y no con respuestas. Ambos hicimos wow, o sea, que hay mucho valor en repasar lo básico. Y hoy vamos a entrar en un tema que de primera intención parece bastante básico, porque vamos a estar hablando del estado del ser. En otras palabras, vamos a estar hablando de Dios, que es el primer principio de Unity. Unity tiene 5 principios y el primero habla de Dios. Dios como bien absoluto, Dios como omnipresente, omnisciente, omnipotente, o más bien Dios como la omnisciencia misma, como la omnipresencia y omnipotencia misma. Yo creo, Osvaldo, que me parece a mí importante en el diálogo de hoy hablar del Dios con que la mayoría de nosotros nacimos y crecimos, y cómo esa perspectiva, esa definición, si se puede decir, definir a Dios, esa concepción de Dios ha ido evolucionando a medida que nosotros hemos evolucionado espiritualmente. Y te pregunto desde este momento, háblame de quién es Dios para ti. Pues justamente, mira, Ana, mientras tú estás dando la introducción, lo que viene de mi banco de memoria es el recuerdo de un conflicto. Porque por un lado está la abuela, que es la maestra de mi vida espiritual, tratando de forzar a que este niño entendiera que hay que servir a Dios. Hay que servir a Dios, hay que pedir perdón a Dios, hay que escuchar a Dios, hay que rezar a Dios. Y por otro lado, Ana, yo en mi interior decía, pero es que esto no es así. Pero ¿cómo le discuto yo a mi abuela? ¿Con qué argumento? Si el mundo entero y la iglesia entera, el cura y todo su séquito de acólitos y todo, están dando la versión de Dios que la abuela refuerza. Entonces, yo simplemente sabía que en mí hay algo, pero no sabía qué, Ana. Y ese algo me movía en diferentes direcciones. El más travieso, el más inquieto, el más inconforme, nunca estuvo en un solo lugar. Era como un desespero para hacer el clic. Y obviamente alrededor mío no había esa dirección. Entonces, yo te lo juro, me resigné. Dije, debe ser cierto que Dios es el Padre. Porque solamente el Padre, ni siquiera se menciona a la Madre. Porque para la Madre es virgen. Entonces ahí venía la confusión. Si Padre es Dios y la Madre es la Virgen, ¿quién es la Virgen? Virgen María, Santa María, Madre de Dios. O sea que María es la mamá de Dios. Y luego es la mamá de Jesús. Y entonces Jesús es hermano de Dios, no es hijo de Dios, según la lógica de un niño de 10 años, 11 años. Entonces, yo decidí seguir el juego. Pues yo, en mi experiencia de niño, yo sabía que algo no andaba bien ahí, había contradicción, pero yo me cansé de contradecir a la abuela.
Así que me puse a rezar a la Virgen, me puse a rezar al Jesús en el credo que bajaba a los infiernos y resucitaba. Y Dios era alguien que me estaba chequeando. Porque eso sí, la abuela se encargó de ponerme atrás a Dios, que Dios era el que me cuidaba en cada paso que yo daba. Entonces yo a veces hacía maldades y decía, a ver si esto lo ve Dios. Y no pasaba nada. Entonces decía, yo creo que Dios no está despistado. Entonces te das cuenta, ¿y qué tal que Osvaldo se hubiera quedado con ese concepto de Dios? Si ves, es una contradicción por todas partes. Igual cuando yo veía a Jesucristo crucificado, decía, pero ese Señor está muerto. Resucitó, entonces pónmele al resucitado al frente, decía yo. Dame una foto de Jesús resucitado. ¿Cómo estuvo Jesús después? Sí, Oye, Osvaldo, pero yo lo que me quedo impresionada es tu nivel de cuestionamiento tan pequeño, con argumentos tan inteligentes, porque yo miro para atrás y yo no me cuestionaba nada de eso. Yo acepté todo, quizás no tenía la influencia tan grande de la abuela, ¿verdad? Y esa perspectiva. Pero yo que me crié en escuela católica toda la vida, que fui católica hasta que mi último año de universidad, te estoy hablando 21 años, porque yo por 8 años iba a Unity y iba a la iglesia católica. Que esa es la mira, maravilla de Unity, tú no tienes que dejar de ser lo que eres para poder entrar en beneficiarte de estos principios, ¿verdad? Pero yo nada de eso me lo cuestionaba. Al contrario, yo te puedo decir a ti, y creo que es validando lo que yo siento que para ti también es, del valor de todo eso, porque primero nos estaban conectando con algo más allá del plano físico, ¿verdad? De que hay algo más que lo que podemos ver. Nos estaban conectando con una conciencia cuando tú dices que hay que servir a Dios. Sí, es verdad. Nosotros no estamos haciendo eso. O sea, eh, lo que realmente la culminación de nuestra vida espiritual es poder servir y ser un instrumento. Pues estamos de acuerdo con eso. Que quizás la dinámica del Padre, la Madre, el Espíritu Santo, todo eso podía ser o puede ser confuso. Pues sí, y a medida que vamos despertando espiritualmente, las definiciones y los roles no son tan importantes. Empezamos a descubrir la esencia que también la Biblia habla y habla Unity de que Dios es espíritu, Dios es amor. Más allá de cómo la religión en particular lo enfoque, pero lo que quería reaccionar era a que estoy impresionada el tipo de cuestionamiento que tú tenías a esa edad. mira, una de las cosas que de hecho pues se pasaba mucho es, y yo sentía cuando una persona estaba diciendo la verdad o no. Yo lo sentía. Sentí un cambio en su vibración. De dónde, pues yo no sé, o sea, como yo nací así, pues para mí eso era lo normal. Y también sentía la contradicción que era en cuanto a Dios, porque yo no veía que la abuela amara a Dios por sobre todas las cosas. Mi Le abuela, temía más, ¿verdad? eso te iba a decir, le tenía miedo a Dios. Entonces, obviamente, viéndolo todo desde el sentido Mórfico. mórfico, es dándole a Dios las cualidades de persona. Entonces, obviamente, ahí es como que las cosas tienen mayor sentido. O sea, si Dios fuera una persona, ahí sí tiene sentido todo lo que nos enseñan de Dios. Pero Dios no es una persona. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué es lo que es Dios? Digamos que yo siempre supe, aunque no tuve el argumento en la niñez, pero yo siempre supe que Dios es en mí. Es esa energía que me mueve, esa energía creadora, esa energía renovadora, es toda esa vitalidad que hay en mí hoy.
Antes era el viejito al que yo debía convencer de que me haga los milagros, porque yo sé que sé que soy un malcriado, que no me merezco. Por lo yo igual vengo a pedirte en tu interna misericordia que por favor me cambies lo que está pasando en mi vida ahora. Eso era antes para mí, Dios. Es más, yo hubo un tiempo muy, muy largo en el que ya me volví adulto, padre de familia, esposo y toda la cosa. Y obviamente Dios para mí pasó a quinto plano. Pues porque obviamente, imagínate, yo salí de la influencia de la abuela y ya nunca más se volvió a hablar de Dios. Nunca más, ya ir a misa era cuestión de bautizos, bodas. Es más, a la ceremonia no se iba a la recepción de esa invitación y todo eso, ¿no? Entonces retomo todo esto vamos a decir, de la espiritualidad junto con el chamanismo. Y ahí es que yo voy haciendo los clics y dándome la razón. Y de hecho, muchísimos de los ejercicios que yo hice al principio del proceso de sanación, Ana, era a través de viajes al subconsciente a visitar a mi niño interno para decirle que sí, que él tiene razón. Para, para, para reeducar justamente mi subconsciente en el sentido de que, ¿sabes qué, Osvaldo? Tienes razón. Dios no es todo lo que te dijeron que es. Dios es esto, 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 esto. Entonces, si ves, voy llenando los blancos de esa manera. Porque tener un concepto equivocado de Dios es tener una vida equivocada en Dios. ¿Sí ves? Repite eso. Tener un concepto equivocado de Dios es tener una vida equivocada en Dios. Porque vivimos en Dios. ¿Sí ves? Entonces no nos dicen que vivimos en Dios, nos dicen que vivimos para Dios, que Dios nos está viendo. Si hay siempre un espacio de separación. No, nosotros vivimos en Dios. Y fíjate, validando eso, Osvaldo, hay una cita bíblica de Hechos 17:28 que dice, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Sin embargo, en la mayoría de las religiones cristianas tradicionales enfocan esa parte de Dios como persona con cualidades humanas. Y yo te digo, en nosotros nos vencer o sobrellevar esa interpretación, si no lo hacemos, no vamos a progresar espiritualmente. No. Porque entonces es una relación de tensión donde me están velando y yo tengo que portarme de esta manera, y con todo el respeto y el agradecimiento que tengo a la Iglesia Católica, yo me puedo disfrutar una misa, pero yo no puedo hacerlo de la culpa, o sea, no puedo. Porque lo que estoy es afirmando mi parte, mi sombra, ¿verdad? Te estás degradando. Sí me he equivocado, sí he pecado, porque todos lo hemos hecho, pero como decía mi papá, que se convirtió bien Unity, él decía, pero yo entro y salgo de la Iglesia Católica y no salgo del estatus de pecador. Digo, y vuelvo y te digo, no me gusta hablar negativo porque agradezco mi fundación católica, porque es mi base y mi relación con el Cristo y con Jesús está ahí y eternamente, y veo las cosas buenas que ha hecho la Iglesia Católica y los servidores y los santos, ok. Pero por otro lado, digo, es que si tú estás como tú dices, en esa relación incorrecta, tu vida no va a poder fluir. De hecho, mira, dice Emily Cady que la interpretación de cada individuo de la naturaleza de Dios está sujeta a su propia jornada. Lo voy a repetir. La interpretación de cada individuo de la naturaleza de Dios está sujeta a su propia jornada. La relación de cada persona con Dios es diferente y única. O sea que todos estamos en el punto de nuestra jornada donde nuestra conexión con lo divino es diferente. Y lo que estamos diciendo aquí es, ábrete a ver si
con el Dios que tú te estás relacionando realmente es productivo y positivo para tu desarrollo espiritual. Creo que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Mira, yo siempre hago la pregunta y ahora pues que con la tecnología nos respalda, mi pregunta es simple, sencilla. ¿La versión que tú usas de Dios está actualizada o utilizas versiones viejas? Entonces, igual, a la abuela, yo tengo una abuela viva, ¿no? Sí, tiene 95 años o 96, creo. Y entonces, es lo que yo les digo a mis hermanos. Eh, la versión de Dios en el cielo y el diablo en el infierno es una versión que le funciona a la abuela, la que nació hace 96 años. Sí. Y si ustedes están creyendo en eso mismo, si su versión de Dios es la misma, revísense porque si a ustedes ya no se, o sea, a ustedes ya no se les perdona que tengan una versión tan pobre de lo que es Dios. Entonces, yo alguna vez le quise explicar a la abuela realmente cómo funciona la vibración divina, el yo soy, todos los principios. No pude. O sea, ella, todo lo que yo hago, ella me lo aplaude, me cree, me dice que soy, pues, un hijo de Dios y todas esas cosas, pero es del Dios en el cielo, al que se va a ir cuando, si es que ella hace los méritos suficientes después de muerta. O sea, así de simple. Eso ya está hecho en su primer nivel de foundation, que está sobre los 10 niveles de foundation que tiene. Entonces, pero sí es la invitación a los jóvenes, a las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu versión de Dios? Porque los resultados que tú estés viviendo en este momento en tu vida se sustentan en esa versión de Dios, tal cual en el sistema operativo de tu computadora. Entonces, constante renovación. Por eso cuando la Emily dice, ¿qué es lo que dice la Emily? Dice que la versión de Dios que nosotros tengamos depende de cada uno de nuestra propia jornada. Entonces, hay gente que se dedica a trabajar, a hacer dinero, a crear en su negocio. Si se dedicó y fue responsable y disciplinado, todo lo que ella va a tener justamente está, todo lo que esa persona va a tener está definitivamente conectado con lo que ha hecho, igual que nosotros. Entonces, nosotros nos hemos dedicado al tema de el espíritu, de la búsqueda espiritual, y mira, Ana, no hemos parado de mover y de mover y de mover y de justamente sostenernos en los principios. A mí, por ejemplo, yo oyéndote y digo, wow, con el Dios con que yo nací y crecí y el Dios que me está ayudando a evolucionar y a liberarme. En el caso mío es bastante lo que Unity dice, Dios bien absoluto, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, Dios como principio y como ley. A mí yo no sé por qué, yo resueno mucho con eso y obviamente, sobre todo en los últimos tiempos, con el concepto del amor, de Dios como amor, porque ahora donde yo estoy es como la frecuencia más alta del amor, que es el amor incondicional, que en parte parece redundancia. Es una de mis metas de los últimos años es poder llegar al punto de amar como Dios ama. O sea, ser esa expresión total del amor de Dios en cuanto a mi compasión, a mi falta de juicio, a poder ver la parte crística más allá de la parte no crística, ¿verdad? La parte humana que es la en mí y en todos. Entonces me doy cuenta que esa conciencia de Dios como amor y de que estoy en una relación amorosa con Dios y que solo existe el amor, eso es como que como a donde yo vibro ahora. Antes era mucho Dios como bien absoluto, Ya. ¿verdad? Porque te da cierta paz decir, ay, Dios es todo lo bueno y lo bueno viene a mí, porque estamos como que en esta mentalidad de escasez y de no se puede y de impotencia. Y entonces nos dicen, Dios es todo lo bueno y Dios está en ti y está en todo.
pues empieza a ser como un salvavidas donde tú empiezas a trabajar con ese concepto. En los retos más grandes, yo me acuerdo cuando pasando mi experiencia de cáncer, pues yo era, Dios es todo lo bueno y Dios es omnipresente, Dios está en este cáncer y Dios está en mi cuerpo y yo trabajaba con eso. O sea que ese concepto de Dios, ese aspecto, me ayudó muchísimo. Pero ahora el yo vibrar en el amor de Dios y estar, y esa ser mi aspiración, es la forma donde siento la realidad del ser, siento a Dios a través del amor. Mira, Ana, justamente en relación a lo que tú acabas de explicar, el sembrador planta la semilla y la semilla no tiene ni idea de cuál es el proceso que le espera. Entonces, el momento en el que la abuela comienza a hablarme de Dios, porque eso sí, yo tuve la fortuna de tener abuela para mí solito, que primero yo lo consideraba mala suerte, pero decía, pero ¿por qué yo soy el único al que agarra a la abuela para darle ahí y dele y dele y dele? Entonces, ahora yo considero que tuve la fortuna de tener una abuela para mí solito por muchos años. Entonces, esta señora se afiancó en mí, en Dios y la Virgen y Jesús, pero así por todos lados. Entonces, planta la semilla la abuela. Y obviamente como el principio de la semilla, pues es un proceso oscuro. La semilla es plantada en tierra donde no se ve nada. Hay un proceso que lleva a crear raíz. Y luego esa plantita, esa semilla comienza a generar una plantita que va y por fin encuentra la luz, pero igual no tiene ni idea de qué planta es. Entonces, a medida que va creciendo, y ahí es en donde vamos justamente tú y yo evolucionando en las conceptualizaciones, nos vamos fortaleciendo en la verdad en que nosotros estamos sostenidos en la luz. ¿Sí ves? No es solamente en la tierra. Entonces, ahí es en donde yo digo, pero es que ese es justamente lo que Emily dice. Emily dice, la jornada de cada uno es lo que nos va a dar a nuestra propia versión de Dios. Exacto, revisemos en qué parte de la jornada estamos. Revisemos en qué parte vamos a decir, de este gran viaje, porque es un viaje que no termina jamás, Ana, jamás. Y entonces se nos van abriendo nuevas puertas, nuevos horizontes, se nos van abriendo, pero arcos iris de viaje, y el viaje no para, no para. Y oyéndote, ¿sabes? Un concepto que me vas aquí, de que no debe ser tanto un concepto intelectual, tiene que ser una vivencia. Claro. ¿Verdad? Donde no dicen que Dios es inefable, que no se puede expresar, no se puede definir. Hay que vivirlo. Cuando tú vibras en esa conexión contigo mismo, con la parte más elevada, con la naturaleza, con todos los aspectos de la vida, cuando tú estás en esa vibración de unidad, de amor, de paz, de sabiduría, cuando tú estás ahí en la vivencia, olvídate las definiciones, lo estás viviendo, estás sintiendo, esto es real. Somos más que un cuerpo, somos más que una mente. Hay un aspecto no visible que es el eterno y que estamos aquí en la jornada terrenal para redescubrirlo y expresarlo y serlo y vivir desde ahí. Oye, te tenía que hacer un examencito, pero tengo como 2 minutos. ¿Quieres que te haga el examencito? Vale. Seguro que sí. La Dice profesora. que Dios como espíritu es. Yo diría que es la totalidad de donde se origina todo lo que es y lo que no es también. Pues mira, está cerca. Dice Emily, Dios como espíritu es la energía creadora que es la causa de todas las cosas visibles. Ya. Dios como amor es. Dios como amor es el papá que todo mundo ansía. Dice ella, la idea de unidad universal.
Mira, una cosa, Ana, Sí, Dios como amor eso es justamente lo que nosotros debemos sostener desde el sí, ese principio es el vital de mío. nuestro día. Jesús lo dijo, Dios es amor y ahí debemos ampararnos en el descubrir qué es lo que es el amor, porque eso es Dios, Amén. Dice, la relación de Dios con los humanos es de de paciencia. unidad. Cada Imagínate, manifestación individual de Dios contiene el todo. Esa estaba media difícil, por eso te tiré la toalla. sabes que, mira, hay una cosita, aquí en la física nosotros manejamos el concepto de la molécula. La Sí. molécula justamente actúa como su todo, y es lo que nosotros somos, la molécula de Dios Dios. como sabiduría e inteligencia es mente divina. Este examencito está más difícil. Es Ah, mente divina en su estado más puro y absoluto. la mente divina en el estado más puro y absoluto es la conciencia yo soy. Y Partes, ella, según ella, sabiduría e inteligencia. partes desde el principio yo soy. Y para cerrar, este que resume Dios como poder, tú siempre hablas del poder y yo del amor, dice Dios como poder es omnipotencia, todo poder, omnisciencia, omnisciente y omnipresencia, presente en todas partes. Y está aquí con nosotros, es en nosotros y será siempre en nosotros. Así que Amén. tremendo. El estado del ser, gente, reflexionen qué es Dios para ustedes, cómo ese concepto ha ido evolucionando, cómo va a seguir haciéndolo y cómo va a ser cada vez más una vivencia dentro del contexto del amor. Así que con eso nos vamos preparando con este cántico para regresar para una meditación guiada. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas montañas se moverán, y esas montañas se moverán, y esas montañas se moverán con tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta al momento de la consagración de esta maravillosa verdad. Y el Maestro Jesús siempre nos dice, la verdad nos hará libres. Y la verdad constantemente puede renovarse si nosotros estamos en una jornada constante de búsqueda. Como lo dije, mi invitación es a que no nos conformemos con la versión de Dios que hemos conocido desde hace años atrás, o décadas, o generaciones. Y busca y trabaja en tu propia versión de Dios. Una versión de Dios que sea favorable, que sea nutritiva, ante todo nutritiva, que te brinde un alimento que te permita crecer. Te invito a tomar una inhalación profunda, cerrar tus ojitos y recordarte que estás en una jornada. Estamos en una jornada. Tú y yo estamos en una jornada espiritual, en un restablecimiento constante de la verdad absoluta del ser. Dios en mí, yo soy. Dios en mí, yo soy. Figura que se contempla. Figura que promueve. Figura que renueva. Dios en mí, yo soy. Tomando en cuenta cada aspecto de mi vida, lo pongo en esta conexión divina, yo soy. Dios en mí. Todo lo que sucede en mi vida, todo lo que sucede en mi camino, en mi empleo, en mis relaciones, en mis finanzas, en mi salud, lo conecto a la presencia divina en mí, yo soy. A través del uso de mi palabra, coordino armoniosamente con los designios del amor de Dios en mí. Yo soy salud perfecta. Yo soy armonía en mis relaciones. Yo soy abundancia en mis finanzas. Yo soy orden en mis asuntos en el mundo. Yo soy entusiasmo y vitalidad absoluta. Yo soy.
Yo soy libre de hacer elecciones. Mi elección es Dios. Dios en mí, presencia infinita yo soy. Yo soy presencia absoluta liberadora. Aspectos confusos, dolorosos, tristes, traumáticos, que se han generado como consecuencia de mi jornada espiritual, los libero y los dejo ir. Yo soy la luz del entendimiento. Entiendo mi presencia y mi propósito sostenido desde mi fe. Entendimiento y fe de la mano en mi presencia. Yo soy. Inhalo, exhalo y expreso. Tomando en cuenta todas las cualidades de Dios en mí, en conexión armoniosa, yo soy. Me conecto con esa cualidad de dominio, la que me permite declarar desde mi esencia crística yo soy el principio, yo soy el alfa, yo soy el final, yo soy el omega de las cosas. Inhalo y exhalo, sostengo mi verdad en luz. Yo soy. El silencio en mí es el espacio corrector, el espacio que endereza mi camino, mi sendero en mi jornada de luz. Inhalamos y exhalamos. Desde nuestra presencia divina, sostenida en nosotros. Damos infinitas gracias por permitirnos esta maravillosa experiencia. Amén. Osvaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por el promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida. Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org/donar. Buscas la opción Encuentro Espiritual.
buscas la opción Spanish Ministry. Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. Bendiciones. Bendiciones.